Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Buenos vientos de inversión en Bogotá. El año pasado la capital del país fue destino de más de 100 proyectos de inversión extranjera, lo que habla bien de las condiciones favorables que ofrece la ciudad. Sin embargo, ¿qué tanto podría afectarse esto con la guerra comercial de Donald Trump? Analizaremos el tema en segundos con Carlos Alberto Suárez, director ejecutivo de Invest in Bogotá. Los efectos de la guerra comercial. Las alteraciones del comercio mundial, desatadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos, podrían perjudicar a nuestro país. El crecimiento que se esperaba para este año podría verse en duda. Les contaremos qué dijo el presidente de ANIF. Y el dólar sigue subiendo en Colombia. La divisa norteamericana superó hoy los 4.400 pesos en la mañana. En 3 días recuperó lo que había caído en varios meses. Analizaremos los ganadores y perdedores que dejará esta situación en nuestro país. Los ciudadanos de a pie se verán afectados. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema que es clave en Bogotá y que todas las ciudades buscan de alguna manera ser el escenario. Hablo de la inversión extranjera que llega a Colombia y termina favoreciendo a unas ciudades más que a otras. Y para hablar de este tema, te quiero saludar al doctor Carlos Alberto Suárez, el director de Invest in Bogotá. Doctor Suárez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Hola Henry, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto y un placer saludarlos y aceptar esta invitación. Claro que sí. Muchas gracias, señor. Pues bueno, del informe que ustedes nos contaron en estos días, encuentro que llegaron a Bogotá el año pasado más de 105 proyectos de inversión extranjera. ¿Esto significa qué tanto crecimiento, qué tan relevante es esta cifra para la capital del país? Bueno, Henry, aquí hay dos temas muy importantes que transmitir. El primero es Bogotá sigue posicionándose como ese tercer destino en Latinoamérica favorito para hacer negocios por inversionistas internacionales. Estos 5 proyectos obedecen a la lógica no solamente de la ciudad, de los cuales 90 son directamente asociados a Bogotá, sino adicionalmente 15 de la región, de lo que nosotros denominamos ciudad-región, que son esos proyectos que se han ubicado también en Cundinamarca. Y desde Invest in Bogotá trabajamos no solamente por la ciudad, sino también por el departamento. Esto tiene una connotación adicional especial y es que efectivamente vemos una lógica de los negocios que va incrementándose al menos en un sector clave para nosotros, que es el sector de servicios, donde efectivamente vemos que hay una alta concentración, servicios de tecnología, donde se están posicionando, se siguen posicionando data centers, pero también servicios intensivos en este tipo de servicios tecnológicos, tales como los centros de servicios compartidos. Esto nos ayuda también a entender un poco cómo el talento capitalino se está posicionando como un talento de clase mundial respecto a servicios de apoyo administrativo, financiero, contable y logístico principalmente. ¿Hay inversionistas que eventualmente están haciendo por segunda o tercera vez inversiones en Bogotá o todas estas son inversiones de lo que llaman de primera vez? Henry, usted lo acaba de mencionar, nosotros lo que vemos en el 2024 con este resultado es que 1 de cada 4 inversiones ha reinvertido. Lo que quiere decir también es que la ciudad no solamente goza del privilegio de ser una ciudad atractiva para los negocios, sino que también se posiciona como un destino sostenible para mantener las inversiones y profundizarlas. Este panorama de alguna manera nos ayuda también a entender que el desafío de Bogotá es seguir manteniendo esa lógica de la economía creciente y sostenible. Nosotros gozamos de un privilegio aquí en la ciudad y lo que decimos en Invest in Bogotá es que en el panorama, digamos, de las ventajas competitivas frente a otras ciudades, lo que hemos observado es que la economía es uno de los indicadores claves que mantienen, digamos, los inversionistas como lo más atractivo para ellos. Veo aquí que Bogotá está cobrando mucha más preponderancia cada vez en atraer esa inversión. ¿Qué significa esto de que el 46% de la inversión se concentra en la capital del país, doctor Suárez? Lo que le decía allí, Henry, es particularmente, y nosotros de alguna manera, si bien posicionamos a la ciudad, también trabajamos de la mano con las demás agencias de promoción del país. Si al país le va bien, a Bogotá le va bien. Ahora bien, nosotros sí tenemos un privilegio y es que adicional a lo que le mencionaba del talento, 1 de cada 2 egresados del país
está en Bogotá. También tenemos mercado, un mercado lo suficientemente atractivo para los inversionistas, más de 11 millones de personas aquí que pueden consumir, pero también gozamos de un privilegio geográfico y la punta de lanza a nivel logístico, que es el Aeropuerto Internacional Dorado. Lo que quiere decir ese indicador básicamente es que las inversiones que inicialmente puede captar la ciudad también vienen en el país y asimismo cada una de las ciudades tiene una codependencia. Lo que hemos visto es que inversiones que inicialmente se ubicaron en las regiones tienen como punto de llegada Bogotá. Entonces, si al país le va bien, a la ciudad le va a ir bien también. Y esto lo que quiere decir es que la posibilidad de hacer negocios en Colombia y principalmente en Bogotá tiene como consecuencia estos tres componentes: el componente económico de mercado, el componente de un mercado laboral lo suficientemente sofisticado para recibir inversionistas y hacer sostenibles sus inversiones, y el componente del aeropuerto internacional, que en este momento no solamente es el primer aeropuerto en pasajeros, sino también el primer aeropuerto en carga. Y esto último tiene mucho que ver también con la sofisticación del servicio, pero también con lo que hemos aprendido los últimos años, donde empezamos con flores, pero hoy en día podemos ver que otros ejercicios se están posicionando de manera satisfactoria en Bogotá. Me decía usted al comienzo, doctor Suárez, que Bogotá es la tercera capital de América Latina que atrae mayor inversión extranjera. ¿Contra cuáles ciudades de la región estamos compitiendo y cuáles, aparte de esas dos primeras que están por encima de nosotros, cuáles están también por ahí detrás pisándonos los talones? Bueno, nosotros vemos una dinámica importante tanto en Sao Paulo como en Ciudad de México. Estas ciudades de alguna forma para nosotros son nuestros principales competidores. Sin embargo, también vemos otras lógicas que son significativas. Nosotros en el sector de servicios tenemos a Costa Rica muy bien posicionada. Ella, digamos, tiene una infraestructura que le ha permitido crecer en su PIB un 14%, posicionando, digamos, la inversión extranjera como uno de los aspectos claves en su economía. Este esquema competitivo lo que nos permite un poco es reflexionar respecto a cuáles son las ventajas que cada una de las ciudades goza, los privilegios y también las oportunidades y los desafíos. En esta última materia lo que observamos es que si bien hay ciudades con las que nosotros competimos directamente, hay otras ciudades que no tienen el mercado lo suficientemente desarrollado, pero que están jalonando la inversión. El caso particular de lo que vemos en perspectiva para el 2025 es Buenos Aires. Buenos Aires históricamente era una ciudad con una inversión extranjera alta, luego de una coyuntura política cayó significativamente, pero hoy en día la vemos como, como una ciudad con una potencial desarrollo y competitividad. Entonces lo que también estamos evaluando es, dentro de ese panorama y esas coyunturas existentes, cuáles son los desafíos que también podemos afrontar de cara a lo que sigue en el 2025. Este es un informe que nosotros traemos hoy con una fecha cierta, es hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero en esa perspectiva lo que sí observamos es que efectivamente hoy Bogotá región se consolida como la tercera ciudad para hacer negocios en Latinoamérica. Hay una cosa que me preocupa un poquito, doctor, bueno, digo a mí, y es que el 29% de la inversión extranjera que llega a Bogotá proviene de Estados Unidos. Esto hasta el momento pues muy positivo, muy bueno, pero también en esta coyuntura que estamos viviendo en este momento con la guerra comercial desatada por el gobierno de Estados Unidos, ¿qué tanto se puede afectar esto, digamos, a futuro? ¿Qué tanto se podría congelar o eventualmente no ven ustedes mayor riesgo? Pues Henry, es una gran pregunta y también una oportunidad para aclarar. Bogotá es una ciudad de servicios. Dentro de la inversión extranjera directa, el panorama en lo que tiene que ver con la exportación de servicios tiene de alguna manera una impermeabilidad a esto que usted más adelante mencionó como la guerra comercial. Nosotros lo que hemos visto en el panorama de la inversión extranjera directa que se posicionó en Bogotá es que más del 70% de los servicios que nosotros exportamos a través de esa inversión extranjera directa son consecuencia de ejercicios que no tienen barreras comerciales, no tienen aranceles. Y en particular, y como lo mencionaba, Estados Unidos es el principal aliado de los negocios de esta naturaleza en Bogotá región. Y lo que hemos identificado también es que es la lógica también de cómo las cadenas de valor se reconfiguraron después de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las compañías que hoy
trabajan con Estados Unidos, operan en Estados Unidos, tienen su manufactura posicionada en Estados Unidos, necesitan servicios complementarios que en Bogotá región han sabido aprovechar y explotar. Nosotros tenemos un talento costo eficiente, nosotros estamos en la misma franja horaria que Estados Unidos, principal mercado del mundo, y lo que también es clave y lo más importante es el talento, como hoy en día tiene un mayor privilegio esas carreras y esa profesionalización, ingenierías, personas con contadores, médicos, ingenieros que de alguna manera pueden dar su talento, además es un talento bilingüe principalmente. Esto lo que de alguna manera refleja también es que efectivamente en esa dinámica de los negocios con Estados Unidos principalmente y con base en este contexto y en esta coyuntura, hay de alguna manera una mitigación eventual de esos efectos. Si bien el panorama hacia el futuro también puede implicar que nosotros podemos posicionar el aeropuerto para todo lo que tiene que ver con artículos de carga liviana, que son los que efectivamente también se proyectan y se pronostican como una oportunidad debido a que la importación hacia Estados Unidos desde otros países con aranceles más altos puede de alguna manera permitirnos a nosotros tener una posición privilegiada por el aeropuerto. Doctor, en dólares para este año, ¿cuánto se esperaría que llegara esa inversión extranjera directa en la capital del país? Pues en el panorama lo que nosotros siempre hemos explicado es que la cifra récord que nosotros tuvimos en el 2024 es una cifra estimada. La inversión extranjera tiene tres componentes: el componente de la aproximación hacia el mercado, el componente de la consolidación, que es cuando ya, digamos, la oficina se abre y tiene todos los efectos a nivel económico, incluso la generación de empleo, y posterior la sostenibilidad, la etapa en donde de alguna manera se consolida. Nosotros lo que esperamos es que para este año esa cifra pueda mantenerse, si bien hay que hacer dos aclaraciones. La primera aclaración es que existieron tres inversiones que hicieron que ese componente de inversión del 2024 se vea muy alto. Esas inversiones correspondieron principalmente a parques logísticos y data centers. Entonces, quitando esos tres elementos del panorama de las inversiones, nosotros lo que vemos es que en la perspectiva podemos estar en el mismo rango que estuvimos en el 2024 con ese crecimiento del 11,7% de las inversiones, bajo, digamos, el supuesto que efectivamente las inversiones que más pesaron, que fueron las tres que le comento, nos influirían en ese impacto. Sin embargo, lo que sí vemos es un crecimiento al menos sostenible por encima del 10%. Pues doctor Carlos Alberto Suárez, director de Invest in Bogotá, que siga llegando mucha más inversión a la capital del país. Gracias por compartirnos el balance del año pasado. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que sigamos disfrutando de estas cifras, claro que sí. Así es, muchísimas gracias. Así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son los destinos turísticos más buscados por los colombianos para esta próxima Semana Santa. Gracias por continuar en Signo Pesos. La caída en los mercados bursátiles y la incertidumbre sobre el futuro del comercio mundial derivados de la guerra arancelaria de Donald Trump supone efectos nocivos para la economía global y por supuesto también para Colombia. Sobre este tema nos explica José Ignacio López, presidente de ANIF. Acá estamos viendo dos fuerzas. Por un lado, Colombia está en un proceso de normalización de sus tasas de crecimiento. De hecho, nosotros éramos relativamente optimistas con un crecimiento de 2,8 este año, pero en este contexto incierto podríamos tener pues una revisión a la baja de nuestro pronóstico de crecimiento, y eso que implicará en términos prácticos para la gente, pues probablemente menos ofertas de empleo, sobre todo empleo formal. Esto también implicará que para los empresarios, todas las personas que digamos que tienen ideas de negocio, pues la demanda se puede reducir un poquito, sabiendo que llevamos unos meses donde efectivamente vemos una recuperación en la confianza de los consumidores y en la demanda que perciben los empresarios. Pero la afectación del crecimiento y de otras variables macroeconómicas también afectarán al ciudadano de a pie. A raíz de las alzas que se están viendo en el dólar, por ejemplo, que hoy alcanzó a cotizarse por encima de 4.400 pesos, pues en 3 días la divisa recuperó lo que había bajado en 3 meses. Precisamente Luisa Polo nos cuenta esos efectos prácticos que tendrá el dólar más caro en la gente en Colombia. El dólar es la moneda con la que más se hacen transacciones en el mundo y en Colombia su precio está subiendo como espuma, lo que representa para el bolsillo de la mayoría de los colombianos la pérdida de valor adquisitivo, porque mientras el dólar se fortalece, el peso colombiano se devalúa.
Uno de los efectos prácticos que se verán en Colombia es el precio de las importaciones, porque habrá que pagarlas en dólares más caros. Todos los bienes que están relacionados, por ejemplo, con tecnología, se van a encarecer. En segundo lugar, los bienes industriales. Toda la maquinaria va a llegar al país mucho más costosa. Claramente, entre más se devalúa el peso colombiano, pues los bienes importados salen más costosos y los colombianos tenemos que pagar un mayor precio por esos bienes importados. Durante la mañana, la moneda estadounidense empezó en 4.304 pesos y alcanzó los 4.420 pesos, cifra que no se veía desde el 2 de enero de 2025. Otros perjudicados son quienes tengan deudas en dólares, por ejemplo, compras hechas con tarjeta en portales de comercio electrónico como Amazon o eBay que se pagan en dólares. O también quienes estén pensando en viajar y necesiten dólares porque van a tener que pagar más pesos a la hora de realizar la conversión. Si nosotros como colombianos tenemos una deuda en dólares, es importante poder abonar el mayor capital que se pueda para evitar que se encarezca esa deuda que tenemos. En cuanto a los que podrían ver beneficios en esta tasa de cambio, están los exportadores, quienes trabajan y ganan en dólares, y quienes reciben remesas de sus familiares que están en Estados Unidos. Aquellas personas que tienen ahorros en dólares o aquellos colombianos que están en el exterior y que traen a Colombia, mandan a modo de remesas dólares hacia el país, pues vamos a encontrar que terminan siendo ganadores. En el caso de los empresarios, aquellos que venden sus productos en el exterior, pues ahora resultan ganadores porque les pagarán en dólares. Sin embargo, en el país también se pueden encarecer los tiquetes aéreos para viajar al extranjero, medicamentos importados y alimentos procesados que llegan desde el exterior. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. ANATO realizó una encuesta entre las agencias de viaje del país y encontró cuáles son esos destinos turísticos no tradicionales más vendidos para esta Semana Santa en Colombia. Son estos: a nivel internacional, Japón y Turquía. Y dentro de Colombia, Tolú y el departamento del Huila. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.